afectarlos al punto de la muerte por el tema de Ok. los pulmones, que de pronto pueden nacer con los pulmones muy prematuros. Ok. ¿Alguien más leyó algo, además de lo que nos comenta Helen? ¿O parecido, que soporte lo que nos comentaba su compañera? ¿No? Bueno, entonces ya voy a dar inicio. Puse a grabar la clase para que todos pues lo tengan en su conocimiento. Ya inicié la grabación. Son las 7:05, entonces ya creo que podemos empezar, ¿vale? Vamos 23, o sea, 22 de ustedes. Perdón. Entonces, bueno, haciendo una revisión pues respecto a la pregunta que me habían hecho en la clase pasada sobre qué pasaba con los bebés y por qué no se enfermaban o no presentaban síntomas de pronto como los que se reportaban en humanos, que eran síntomas bastante fuertes, que incluso pues se describía que podían ser letales, como sabemos pues pueden ser letales en humanos, en adultos sobre todo. Y pues como bien sabemos y como seguramente ustedes han escuchado, las poblaciones más afectadas no quiere decir que los más jóvenes o los adultos jóvenes no sean afectados. Las poblaciones más afectadas pues tienden a ser las personas más adultas o de mayor edad. Entonces, dentro de eso, pues también leyendo y revisando, pues recordé y dije, ay, como no se me pasó, porque de hecho es algo de lo que hablaron muchísimo al comienzo, y eran los receptores de la angiotensina, de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina son receptores que se encuentran en los pulmones, en el epitelio respiratorio, de personas adultas, de personas, digamos que ya en edad adulta, y mucho más en personas con mayor edad y bueno, como ustedes saben, con personas que, por ejemplo, tienen antecedentes o unas comorbilidades, por ejemplo, a nivel del corazón, a nivel de hipertensión, y esto hace que al haber mayor expresión de esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, el virus, entonces ellos mencionan, o bueno, en uno de los artículos que revisé, mencionan que la proteína S del virus tiene una alta afinidad y una alta capacidad de unirse a esas enzimas, a esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esto hace que pues, personas más adultas o personas con mayor edad que un niño tengan mayor probabilidad o mayor chance de que estos virus, estas partículas virales puedan unirse a esos receptores. Entonces, de esa forma, pues es mayor el riesgo en estas personas adultas y muchísimo menor en niños pequeños y pues incluso en bebés, que fue el artículo del cual pues leí esta información. ¿Cuál fue el otro motivo que leí acerca de esto? Hablaban también acerca de las vacunaciones que reciben los niños. Entonces, pues en un par de estudios que ellos citaban, yo la verdad no fui atrás de los artículos que ellos citaban, mencionaban que la múltiple vacunación de los niños, ustedes saben que los niños en una edad temprana pues tienen un esquema vacunal bastante, pues como bastante riguroso. Entonces, todo ese esquema vacunal le da, digamos que la capacidad al niño de desarrollar, pues, anticuerpos. Obviamente ya él empieza a desarrollar sus propios anticuerpos, sus propias llamadas defensas, que ya sabemos que son anticuerpos. Entonces, en ese punto en el que él está siendo expuesto de una forma controlada, es decir, que está siendo vacunado contra diferentes antígenos, entonces, pues a ellos hablan de poliovirus, de enterovirus, de diferentes virus a los cuales pues ellos deben desarrollar una inmunidad adquirida. Entonces, lo que ellos mencionan es que todos estos virus, rinovirus, influencias y demás, durante los 5 primeros años de vida, hacen que ellos tengan altos niveles de anticuerpos y esos altos niveles de anticuerpos de alguna forma, pues lo que ellos mencionan es que atribuyen como una especie de inmunidad cruzada. Ese es un concepto que vamos a ver hoy dentro de las generalidades. Entonces, dentro de todos esos antígenos a los cuales los niños van desarrollando inmunoglobulinas, ¿qué es lo que ocurre? Que algunos de esos pueden ser parecidos o pueden ser similares en su superficie o en su estructura a este virus que causa el coronavirus. Entonces,
Esa es otra de las causas que describen como una posible razón por la cual los bebés y los niños de corta edad no presentan la enfermedad igual que los adultos. Leyendo pues acerca de esto también encontré varios artículos que hablan, que me llamó la atención, aunque no es lo que ustedes preguntaban, que me pareció interesante. Ellos hablaban de el paso de anticuerpos o del virus a través de la leche materna. Me llamó bastante la atención porque en un estudio como de 19 mamás que estaban lactando, de las cuales pues todas habían dado positivas para la infección con este virus, únicamente en 2 de estas leches maternas se había podido aislar el virus como tal. Entonces, pues eso refleja que el virus puede o no pasar, entonces no es que sea imposible, pero puede pasar, solo que pasa, pues digamos que en pocos individuos a través de la leche materna. También, pues bueno, existía el protocolo, entonces le encontré el protocolo acerca de cómo las madres deben dar la leche o si no deben dar la leche y me gustaría escuchar ustedes qué opinan, que una madre debería o no, o de pronto si han leído algo, ya sea por algún familiar o porque vieron algo por ahí les llamó la atención. ¿Qué encontraron? O que vieron o que han leído o que piensan que sí deberían las madres darle la leche a sus hijos o no. Pues, profe, no sé si estoy equivocado, pero pues yo diría que en cierta forma, y hasta hay una buena parte en eso, porque el bebé puede empezar a generar anticuerpos para ese virus y en un futuro pues no le puede afectar tanto como a nosotros nos está afectando en este momento. Bien, entonces esa es una posibilidad. Entonces, la verdad les pregunto porque no encontré pues un documento como tal que diga sí, deben darle, bueno, la verdad eran más los que decían que sí, que aprobaban el consumo de la leche materna por parte de los niños y había otros que decían que no, justamente por ese riesgo que les mencioné hace un rato. Entonces, digamos que dentro de los documentos que soportan el darle leche materna está eso que nos dice Andrés Felipe, y es que si hay bajas concentraciones del virus, es posible que el niño esté desarrollando anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, digamos que eso sería pues algo muy bueno, digamos que sería una especie de inmunización que favorecería pues la resistencia o el desarrollo de inmunidad adquirida por parte de los niños. Entonces, esa es una de las razones por las que dicen varios documentos que sí debería darse leche materna a sus hijos. Iba a decir a sus crías, a sus hijos. Entonces, bueno, esa es una de las razones. Otra que me llamó también la atención y que dije, pues sí, obvio, es que hicieron un estudio en una población grande, ya no recuerdo qué tan grande fue la población. ¿Hay alguien levantó la mano? Julie. Yo, profe, una pregunta con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando, digamos, se le da leche de otra madre? Ok. Puede no pasar nada. No habría problema. No habría problema. ¿Qué puede pasar? Digamos que sería algo muy remoto, sobre todo en humanos no es muy común y que lo vamos a ver nosotros, pero en equinos, es que haya una reacción de rechazo por parte del niño hacia la leche de esa madre. Entonces, que por alguna razón la madre haya desarrollado anticuerpos en algún punto de su vida contra algún antígeno de superficie de los eritrocitos del niño. Entonces, es algo que también más o menos vamos a hablar hoy. Entonces, podría existir una reacción de rechazo, sin embargo, hasta donde tengo entendido en humanos, eso es muy, muy poco probable. Ah, vale, listo, profe, gracias. Eso podría pasar. ¿Qué vi? Y bueno, pues también que es algo que hablaremos en algún punto, bueno, cuando hablemos de calostro y de leche materna, es que, bueno, primero el contacto de madre a hijo, entonces el consumo directamente de la glándula mamaria, igual pasa en veterinaria, por parte de la cría, hace que la absorción de inmunoglobulinas sea muchísimo mejor, ¿listo? Entonces, el contacto directo de madre con cría en ese momento de la lactancia es un punto, digamos que a favor para la protección y para la inmunización del niño, entonces, y para la cría, bueno, hablando en veterinario. Entonces, por ese lado,
eso es lo recomendado. Y por otro lado, que es algo que ustedes lo van a escuchar y van a decir, ah, pues sí, claro. Resulta que encontraron en ese estudio que era de una población grande, que la verdad no recuerdo el número, ellos mencionaban, pues resulta que los niños que no recibían la leche materna se enfermaban y morían. Entonces, los niños que no tomaban leche materna, pues se enfermaban no necesariamente de coronavirus, entonces ellos no citaban la causa de muerte, decían infecciones virales, infecciones o gastroenteritis, cuadros respiratorios, pero no lo describían como asociado al coronavirus, sino que se enfermaban más fácilmente. ¿Por qué creen ustedes que esto pasaba? Que esos niños que no consumían la leche materna se enfermaran y murieran. Porque la leche materna debe tener anticuerpos. Porque la leche materna, acuérdense que lo hablamos la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasa? Es esa inmunidad inicial que reciben los niños, como esa protección, y bueno, las crías, los neonatos, reciben una protección inicial por parte de su madre, que son los anticuerpos ya listos para actuar, ¿no? Que son los anticuerpos ya listos para anclarse y para neutralizar cualquier antígeno. Entonces, cuando ese momento no se da, entonces esa inmunización no se da, pues el niño o la cría va a ser vulnerable a cualquier otra infección con muchísima facilidad. Entonces, muchas veces los lactorreemplazadores puede que no curan o que no tengan esa protección, igual que el calostro y que pues la leche materna. Entonces, esto hace que la inmunidad del niño o de la cría pues sea muchísimo más baja. ¿Listo? Entonces, esa es otra de los aspectos que encontré. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Listo, bueno. Profe, y en el caso de las madres que tienen VIH, En el caso de las madres que tienen VIH, uy, no, tengo que leer sobre eso. No sé, pero creo que no tiene ningún inconveniente. La verdad leí sobre eso hace mucho tiempo y no recuerdo exactamente. Pues sé que es un retrovirus, pero no recuerdo si la leche materna ahí puede causar algún impacto. Entonces, para la próxima clase, o sea, el jueves hablamos al respecto, ¿listo? Entonces, recomendación, de pronto para hacer más enriquecida la discusión, me gustaría, y no es que esté mal que ustedes pregunten, entonces no es que vayan a decir, ay, María Clara nos puso a leer, no, pero sí me gustaría que ustedes también leyeran, con eso pues podemos hacer una retroalimentación, ¿listo? Entonces vamos a leer sobre qué puede pasar con el consumo de leche materna de madres que son VIH positivas, me imagino que sabes a lo que te refieres, y al proceso de lactancia con su hijo. ¿Listo? Entonces, leamos sobre eso y lo discutimos el jueves, ¿les parece? ¿Aló? ¿No les parece? Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe. Vale, listo. Igual todavía no tenemos quizzes, todavía no estamos, bueno, revisé hace un momento la plataforma, pero entonces no han montado los cursos, el aula virtual. Entonces todavía no están montados los cursos, todavía pues no puedo hacer quizzes a través de la plataforma del aula virtual. Entonces para esta semana pues por ahora seguimos con este tipo de lectura y de comentarios, ¿listo? Entonces el jueves haríamos lectura. Ya si el jueves está montado la plataforma, entonces les subiré los documentos o les iré subiendo los documentos para lectura. Todavía no he puesto nada, todavía no, porque pues necesitamos que ustedes tengan algunas bases de conceptos para que al leer los documentos pues no vayan a quedar perdidos, ¿vale? Entonces por eso no he puesto nada. Sin embargo, ya la próxima semana, perdón, iniciaríamos con un quiz, ¿listo? Ya haríamos quiz de esta primera parte que hemos visto, entonces de inmunidad innata, inmunidad adquirida, generalidades y conceptos generales, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ese ya es un primer quiz que está programado, ¿vale? Entonces sería la próxima semana. Espero que ya funcione el aula virtual. En caso que no funcione, bueno, tampoco lo hago esta semana porque como todavía hay estudiantes que están en proceso pues de formalizar su matrícula, entonces prefiero hacerlo cuando ya estén todos, así pues no hay ninguno que me queda sin esa nota, ¿vale? Entonces lo haríamos la próxima semana para que ustedes ya lo tengan presente. Bueno, entonces voy a iniciar a compartir pantalla.
Ahí ustedes ya me pierden de vista, permítanme un segundito. Bueno, entonces recordemos un poquito lo que hemos visto en las clases anteriores, los conceptos de los cuales habíamos hablado. Y bueno, entonces hablamos básicamente, bueno, que la respuesta inmune, pues es esa respuesta que nos permite reconocer lo propio, lo ajeno. Bueno, digamos que ese sistema que nos permite reconocer lo propio y lo ajeno. Y a partir de esto, pues cuando hay alguna enfermedad, cuando hay alguna alteración, el sistema inmune será pues de los primeros que va a reaccionar en este caso, ¿cierto? Entonces, de ahí, pues la importancia que nosotros conozcamos cómo funciona el sistema inmune, porque al ser médicos veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas, pues nosotros tratamos, ¿cierto? Generalmente digamos que nos ocupa en nuestro quehacer veterinario el tratar enfermedades y pues un gran componente de prevención también nos acompaña. Entonces, tanto para la prevención como para el tratamiento de enfermedades, nosotros debemos conocer cómo funciona y cómo se desarrolla un proceso de enfermedad, entonces cómo actúa el sistema inmune en estos casos, que es esa barrera que tienen los organismos de protección. Y hablamos entonces que esas barreras, entonces, bueno, hablamos de las barreras físicas, que son la piel, el moco, ¿qué más? ¿Qué más es una barrera física? Piel, moco. ¿El pelo? ¿Se puede? Uh-huh. Bueno, el pelo tiene también, digamos, las vellosidades o los pelos que nosotros tenemos, por ejemplo, en la nariz, hacen parte de una barrera de protección, no permiten que cualquier partícula grande pase. Bien, ¿qué más? La microbiota habitual, profe. La microbiota, entonces, digamos que ellas pueden actuar ocupando el sitio de bacterias patógenas, que creo que también lo mencionamos. Bien, entonces eso también hace parte de algunas barreras que podemos encontrar en mucosas. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿también entraría la saliva y las lágrimas? La saliva, lágrimas, y por ejemplo, ¿qué tiene la saliva que la hace una barrera física? Que la hace ser mucho más eficiente como barrera física. La lisosima, profe. Lisosimas, entonces tienen enzimas como la lisosima que ayudan a alisar las paredes, que ayudan a alisar, digamos que la composición o la conformación de bacterias o de diferentes antígenos. ¿Y qué más? ¿Solo están las lisosimas? ¿No hay otro tipo de secreción que podamos producir y que ataque al antígeno? El ácido del estómago, el pH ácido del estómago, ¿ustedes qué creen? ¿Ayuda o no ayuda? Sí, ayuda, profe. Ayuda, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces ahí ya ustedes mencionaron esas barreras físicas y cuando estas barreras físicas fallan, ¿qué pasa? ¿Quién actúa? La inmunidad innata. La inmunidad innata. ¿Qué caracteriza la inmunidad innata? Inflamación. Bueno, hay una respuesta inflamatoria. Uh-huh. ¿Qué más? Es rápida, ¿no? Es una respuesta que ocurre rápidamente. ¿Qué más? Dura Que poco no se también. prolonga en el tiempo. Dura poco tiempo, entonces es de corta duración. ¿Qué más? Y no es específica. Y no es específica, entonces digamos que ya es como el escopetazo del sistema inmune, ¿no? Entonces ella bota todo lo que tiene, trata de matar todo lo posible que sea extraño, con tal, pues, de eliminar ese antígeno y de evitar el proceso de enfermedad. Entonces, eso caracteriza a la respuesta inmune innata. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta inmune innata también falla? Si no es suficiente contra ese antígeno, o sea, porque es un antígeno muy resistente, muy complejo, desconocido. ¿Quién actúa? La inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, muy bien. ¿Y qué hace la inmunidad adquirida? Bueno, ¿qué la caracteriza? Porque el que hace lo vamos a ver a lo largo del semestre. ¿Qué la caracteriza? La respuesta es más demorada. Se demora un poquito más en actuar. Pero tiene una respuesta específica. Es específica. ¿Y dura poquito o dura mucho más Dura tiempo? mucho. Dura Es mucho más prolongada. tiempo. Entonces tiene memoria, es decir, que es específica. Se demora un poco más en actuar y puede durar más tiempo, se prolonga más en el tiempo. Entonces, esas pues
son parte de las características de esa respuesta inmune adquirida. Y bueno, entonces básicamente eso es lo que hemos visto hasta ahora. No sé si haya algo que de pronto ustedes quieran agregar, que también mencionamos y que se me está pasando aquí. A grandes rasgos, pues fue eso lo que vimos. Hablamos un poquito también de la historia de la inmunidad. Ya más adelante leeremos un artículo que nos habla un poquito de eso. Pero bueno, entonces, ¿no? ¿No quieren añadir nada más? ¿O alguna pregunta, algo que les haya surgido? ¿No? ¿Todo claro? Listo, bueno. Entonces, pasemos a esta segunda sesión. Entonces, ya en esta segunda sesión vamos a hablar acerca de algunos conceptos generales, principalmente conceptos, bueno, aquí yo puse generalidades. Digamos que hablaremos un poquito acerca de lo que es la respuesta inmune innata. Entonces, no sé si alcancemos hoy a iniciar la respuesta inmune innata. Si no, la iniciaremos ya la próxima clase, el día jueves. Entonces, hace parte de lo que vamos a ver esta semana. Entonces, en generalidades, pues quiero incluir una serie de conceptos. Ya nosotros hemos hablado de algunos, ya les hablé de anticuerpos, les hablé de esos conceptos que acabamos de mencionar de inmunidad adquirida, inmunidad innata. Y ahora vamos a hablar de otros conceptos que son importantes, que yo seguramente utilizaré a lo largo de las clases. Entonces, debemos saber a qué nos referimos. Entonces, empezando, dentro de la introducción, pues quiero que tengamos en cuenta qué puede ser un antígeno, ¿sí? Entonces, ya más o menos yo les he dicho que los antígenos pues son cualquier molécula o cualquier sustancia que sea capaz de activar el sistema inmune, ¿cierto? Que yo les dije, que sea capaz de activar el sistema inmune. Entonces, y les mencioné la clase pasada, puede ser algo conocido. Es decir, puede que el sistema inmune falle y que empiece a atacar algo propio, que es uno de los conceptos que hablaremos, pero también, y que es lo más común, es que el sistema inmune reaccione ante algo desconocido. Entonces, cuando nosotros hablamos de antígenos en general, y bueno, digamos que acá yo les pongo las categorías más comunes o de las que más vamos a hablar, sin embargo, no son los únicos, hay otros más de los cuales pues vamos a hablar. Perdón, que este color casi no me gusta, pero creo que es el que mejor se ve. Bueno, entonces, gran parte de lo que ustedes y de lo que verán a lo largo de este semestre con las otras dos profesoras compone todo esto que estamos viendo acá en esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, hablaremos de diferentes antígenos que tengan características particulares que los hace clasificarse en categorías diferentes. Entonces, los invasores en general, que serían esos antígenos de los cuales les estoy hablando, comprenden organismos eucariotas, comprenden organismos procariotas y también comprenden virus. Entonces, aquí importante, no son los únicos, como les decía. También podemos encontrar otro tipo de parásitos que ya ustedes saben, pues que pueden, y bueno, que lo van a ver a lo largo de este semestre, perdón, que pueden ser diferentes tipos de gusanos entre comillas, entonces platelmintos, tremátodos, cestos, entonces todos esos parásitos pues hacen parte de amenazas que pueden llegar a enfrentar nuestro sistema inmune. También entonces encontramos otros que no están acá, que ya ahorita los vamos a ver, como por ejemplo la albúmina del huevo, como el polvo, como el polen, etc. ¿Listo? Entonces son diferentes los antígenos que podemos encontrar. Les hago una pregunta, muchachos, ¿ustedes escuchan ruido como de niños por allá atrás? ¿O no? Es que aquí atrás hay un colegio, entonces suena durísimo. Sí, pero no, pues a mí no me suena tan duro. ¿No es grave? Vale, voy a cerrar la ventana igual por si acaso. Un momentico, por favor. Ya, qué pena, muchachos, es que a veces hay niños que desahogan toda su energía en la mañana y gritan y se enloquecen, entonces mejor cierro las ventanas, qué pena. Bueno, entonces, como les decía, no solamente estos que aparecen aquí, pues serán los antígenos de los cuales vamos a estar enterados o vamos a estar al tanto y que ustedes pues van a estudiar de aquí en adelante más a fondo. Son varios los antígenos y de ahí pues la importancia de que nosotros entendamos cómo el sistema inmune va a actuar. Entonces, para algunos actúa de una forma común, para otros pues tiene formas particulares de actuar, como por ejemplo contra los virus,
Y bueno, dependiendo del tipo de antígeno del cual estemos hablando, el sistema inmune puede actuar diferente. Entonces, dentro de la categoría de eucariotas vamos a encontrar principalmente hongos y protozoarios. Entonces ya ustedes con la profesora Magda pues hablarán de gran pues, diversidad de estos antígenos. También hablarán entonces con ella de los procariotas, que incluyen pues principalmente a las bacterias. Y también, pues ya con la doctora Susana, pues van a hablar acerca de virus. Entonces, hay una particularidad que tienen los virus y que no es común para hongos y para protozoarios, sí para algunas bacterias. Y bueno, algunos protozoarios también suelen entrar a la célula, pero pues ya ustedes lo verán más a fondo. Entonces, particularmente los virus en general son parásitos, parásitos entre comillas, entonces son antígenos intracelulares obligados. Entonces, los virus requieren de ingresar en otras células para poder replicarse y para poder, digamos que, causar la enfermedad. ¿Listo? Entonces, ya ahorita hablaremos más a fondo de estos, de cada uno de ellos, y ya ustedes obviamente en cada una de las materias lo discutirán muchísimo mejor. Ahora, en el medio ambiente hay muchísimas bacterias, hay muchísimos hongos, hay muchísimos virus circulantes. Sin embargo, solo una pequeña fracción de todos esos que pueden ser potencialmente antígenos es patogénica, ¿listo? Y pues de todos esos antígenos con los cuales los animales pueden interactuar, solo una pequeña fracción de estos antígenos tiene el potencial de causar enfermedad, ¿listo? Entonces, hay muchos antígenos circulantes que pues no implican mayor riesgo o mayor, digamos, probabilidad de enfermedad a raíz de estos antígenos, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Hay muchísimos, pero los que nosotros vemos como causantes de enfermedad es una pequeña parte de todos esos antígenos que nos rodean y que rodean a los animales con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, la capacidad que estos antígenos tienen para causar enfermedad, entonces, es llamada como virulencia. Ahora, si yo les hablo a ustedes, o si ustedes escuchan esta palabra virulencia, seguramente les suena a virus, ¿no? Virulencia. Sin embargo, y por eso digamos que la puse en negrilla, esta palabra y este término virulencia es utilizado no solamente para virus. Entonces, también ustedes seguramente escucharán o leerán en algunos documentos que hay cepas más virulentas de, por ejemplo, Salmonella, o que hay cepas más virulentas de E. coli. Entonces, cuando nosotros hablamos de virulencia, no solamente nos vamos a referir a virus, también nos podemos referir a otros antígenos. Y cuando hablamos de una alta virulencia, por ejemplo, entonces vamos a hablar de un antígeno que tiene una alta capacidad para causar enfermedad. ¿Listo? Baja virulencia, pues sería lo contrario. Entonces, tiene una menor capacidad para causar enfermedad. Entonces, asociado a la virulencia, se desarrollaron dos conceptos. Entonces, uno, que es patógeno primario o de alta virulencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una gran capacidad de causar enfermedad. ¿Listo? Y también se desarrolló el otro, este concepto que aparece aquí abajito, que es el patógeno oportunista o de baja virulencia. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros utilicemos este término, vamos a hablar, y bueno, cuando yo les diga a ustedes, es considerado cuando ustedes lean o cuando ustedes se les hable de un patógeno primario, ya ustedes van a asociarlo a que es un patógeno de alta virulencia. ¿Qué quiere decir que sea de alta virulencia? Entonces ya sabemos que tiene una gran capacidad para causar enfermedad, pero también quiere decir otra cosa. Quiere decir que así esté en bajas dosis, este patógeno primario tiene el potencial de causar enfermedad. ¿Listo? Así sean pequeñas dosis de ese antígeno, tienen el potencial de causar o de infectar ya y causar enfermedad en el huésped. Ejemplos: el virus de la inmunodeficiencia humana, que justamente pues ya tenemos una tareita ahí al respecto, y también otros agentes como la Brucella abortus, como esta bacteria. Entonces, pequeñas dosis de este virus, pequeñas dosis de esta bacteria, y no quiere decir que sean los únicos, hay varios patógenos primarios, son capaces de causar enfermedad. ¿Listo? Entonces, una
pequeña exposición ya puede ser causante, pues, de enfermedad. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de un patógeno oportunista, pues digamos que más o menos su nombre nos dice a qué se refiere, pues es oportunista, quiere decir que se aprovecha, ¿no?, de las oportunidades. Entonces, cuando hablamos de un patógeno oportunista, ¿qué podemos pensar? Por ejemplo, entonces, que si mi individuo tiene un sistema inmune que es frágil o que está inmunosuprimido, que sería uno de los términos que podemos utilizar, entonces si ese individuo está inmunosuprimido, este patógeno oportunista pues puede llegar y decir, oiga, mire, aquí está el papayazo, como dicen. Entonces, aquí tengo toda la oportunidad completa para causar la enfermedad a este huésped. Entonces, esto es lo que hace a un patógeno oportunista, que el sistema inmune esté en bajas condiciones o en baja capacidad de defenderse, o también hay patógenos que, aunque el sistema inmune esté competente, si el antígeno ingresa en altas cantidades o en altas dosis, va a causar enfermedad. ¿Listo? Entonces, a diferencia del patógeno primario, el patógeno oportunista ingresando en bajas cantidades o en bajas concentraciones, en altas cantidades o en altas concentraciones, sí va a poder causar enfermedad. ¿Listo? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, pues obviamente, como les decía, serán conceptos que posiblemente ustedes escuchen, que posiblemente tratemos aquí en algunas discusiones y pues de los artículos que leamos también. Entonces, ejemplo de esto, se describe pues como la Pasteurella hemolítica, que es una de las bacterias que puede estar allí involucrada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Voy muy rápido. ¿Vamos Profe, bien? o sea que el patógeno oportunista llega a ser a veces más fuerte que el patógeno primario. Puede ser. ¿Por qué? Si entra en dosis muy altas, puede ser incluso igual que la acción de un patógeno primario. Y por otro lado, si además de esto el sistema inmune del individuo se encontraba débil, ¿qué va a pasar? Puede actuar incluso como si fuera un patógeno primario. ¿Mm? Solo que, ¿qué pasa? Pues era un individuo con el sistema inmune bajo, o digamos que con baja capacidad de defensa. Entonces, de ahí, por ejemplo, que haya personas que sean más susceptibles a enfermarse, ya sea porque, por ejemplo, pasaron por un evento estresante muy severo o, por ejemplo, cuando, bueno, no sé si alguna vez les ha pasado que están así en época de finales, que están, mejor dicho, con trabajos hasta el cuello, que tienen muchísimas cosas por ahí, problemas personales, etcétera, toda la vez. Resulta que esos eventos estresantes hacen que nuestro sistema inmune se debilite. ¿Y eso qué favorece? Favorece justamente que patógenos oportunistas puedan causarnos enfermedad. ¿Listo? A diferencia que si el individuo se encuentra con un sistema inmune fuerte, con un sistema inmune competente, una alta concentración puede que incluso ni afecte. ¿Listo? Ahora, ¿cómo el patógeno oportunista puede actuar mejor? Pues si hay un sistema inmune débil y además ingresa en muy altas cantidades o en altas concentraciones. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señora. Listo. Perfecto. Bueno. Entonces, cuando hablamos de antígenos bacterianos en general, entonces, digamos, bueno, aquí yo puse un diagrama de una bacteria aleatoria. Ya ustedes, bueno, en microbiología verán más específicamente las características morfológicas de diferentes bacterias. Entonces, no quiere decir que todas las bacterias sean así, no. Entonces, de pronto ustedes ya han hablado acerca de que hay bacterias con morfología de coco, con morfología basilar, diferentes tipos de morfología, entonces que son flageladas o que no son flageladas. Entonces, los antígenos bacterianos pues pueden tener diferentes características, ¿listo? Gran parte de las diferencias que tienen estas bacterias está atribuido por la membrana de las mismas, por su membrana celular. Entonces, en la membrana celular, como les digo, pues es donde vamos a encontrar diferentes características. Entonces, aquí en esta bacteria del diagrama que puse, hay muchas características que no necesariamente van a estar en todas las bacterias. Por ejemplo, entonces vemos aquí el pili,
que no se encuentran todas las bacterias o esos pelos que tienen las bacterias, bueno, que también los pueden encontrar como pelos, pero están aquí escritos como pili. También los flagelos hacen parte de otros de esos, digamos, de esas especializaciones que tienen las superficies bacterianas. Entonces, los flagelos, también, bueno, ustedes leerán los cilios y todo eso hace que cada bacteria sea particular, ¿listo? Eso atribuye diferencias a las bacterias. También la membrana celular, y ya lo veremos más adelantico, la membrana celular puede variar en su complejidad. Entonces, vamos a ver que hay unas bacterias que tienen una pared, digamos que mucho más fuerte o mucho más gruesa o con más capas, y esto le atribuye características particulares. Entonces, es allí cuando hablaremos de las bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. No entro en detalle total sobre esto porque hace parte pues más del área de microbiología, pero sí hablaremos de algunas características que están asociadas con la respuesta inmune. ¿Listo? De ahí que voy a hablar de esas características, por esa relación que tiene la pared con la respuesta que puede generar en el sistema inmune una bacteria. Las paredes bacterianas entonces suelen ser paredes gruesas, que pueden tener diferentes especializaciones, entonces como los pelos y fimbrias, como los flagelos, y también pues ellos tienen alguna serie de proteínas en su superficie, que ya vamos a ver más adelantico, y que pueden darle características de mayor virulencia, ¿listo? O sea, que tiene mayor capacidad de causar enfermedad. Ya hablaremos entonces sobre estas. Entonces, cada bacteria cuenta con un material genético en su interior, que es el plásmido. Entonces, el plásmido, digamos que es el lugar donde se encuentra ese material genético. Entonces, importante pues que ustedes conozcan este término, porque cuando hablemos más adelante de fabricación de vacunas, vamos a hablar de ese plásmido, porque también nos ayuda en ese proceso. ¿Listo? Entonces, el plásmido es el material genético, que es proteína, que conforma a la bacteria. También entonces encontramos ribosomas, encontramos pues bueno el citoplasma, que es todo ese espacio que se encuentra contenido dentro de la membrana celular. También encontramos una membrana plasmática, una pared externa, y muchas bacterias pues tienen una cápsula. Entonces la cápsula puede variar. Ya ahorita hablamos de algunas características que puede tener la cápsula, algunos antígenos de superficie que le van a dar o que le pueden dar mayor grado de virulencia a esas bacterias. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Sí, profe, todo Sí, claro. profe. Vale, listo. Bueno, entonces, dentro de los antígenos bacterianos, pues como les decía hace un momentico, vamos a hablar de la pared de las bacterias. Entonces, les voy a mostrar primero el dibujito y ya pasamos al concepto. Entonces, primero quiero que se fijen en las diferencias que tienen estas dos imágenes. ¿Listo? Todavía no nos fijemos en gram positivas, gram negativas. Fijémonos en las diferencias. Entonces, fíjense que, bueno, aquí tenemos una membrana celular. Vemos que la membrana celular, así como nosotros la conocemos, es una bicapa fosfolipídica, entonces que tiene esa doble capita de diferentes fosfolípidos, de diferentes proteínas, bueno, carbohidratos, fósforo, en fin. Pero fíjense que este lado, al lado derecho, no solamente hay una capa, ¿cierto? Hay otra capa, otra bicapa fosfolipídica, que es considerada en este caso como una membrana externa. Y fíjense que esta doble bicapa no se encuentra al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, esa característica particularmente, y bueno, ya hablaremos de los diferentes ácidos, de las diferentes proteínas que encontramos en la superficie de estos dos tipos de bacterias, le atribuyen características de mayor o de menor virulencia. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo a partir de la morfología de la bacteria ya tenemos diferentes moléculas que la componen. Entonces, el nombre que reciben ellas es justamente por la complejidad de su pared celular. Entonces, aquí tenemos, bueno, las gram positivas y las gram negativas. Las más complejas, entonces, que veríamos serían esas gram negativas.
y ya vamos a hablar entonces acerca de estas. Entonces, las bacterias gram positivas tienen su pared celular principalmente compuesta por peptidoglucanos. Entonces, encontramos, por ejemplo, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Ya ahorita entonces los veremos en el dibujito. Es más para que ustedes entiendan pues la diferencia que existe entre estos dos tipos de bacteria. Ya ustedes en microbiología pues hablarán muchísimo más en detalle de esa tinción. Entonces, la tinción de Gram, ¿alguno de ustedes la ha escuchado? ¿Sabe qué es la tinción de Gram o la coloración de Gram? ¿No? Bueno, entonces la coloración de Gram es una coloración que, y bueno, ya les estoy diciendo ahí más o menos qué es una coloración, ¿cierto? Quiere decir que si yo expongo a una bacteria a esa sustancia o a ese colorante, puede o no teñir, ¿cierto? Entonces, en este caso, bueno, las bacterias gram negativas, por ejemplo, entonces van a ser esas bacterias que no tiñen igual que las gram positivas. Entonces, las dos tienen diferencias en su tinción. Entonces, las gram negativas, entonces serán esas bacterias que no tiñen y ellas entonces van a quedar de un color rojo, ¿listo? Las bacterias gram positivas van a quedar teñidas de color azul, entonces es más fácil que esta coloración se adhiera a la pared de esas células al ser una pared mucho menos compleja. Entonces, estas bacterias gram positivas teñirán de color azul. ¿Listo? Ya esto ustedes lo verán pues mejor con la profe Magda, sin embargo, pues para que ustedes vayan haciéndose una idea a qué se refiere. Entonces, por eso se clasifican con ese nombre, gram positivas y gram negativas. Gram es el nombre de la coloración. Las bacterias gram negativas, entonces, son esas que vimos ahorita aquí al lado derecho. Entonces, fíjense que tiene una estructura mucho más compleja. La pared celular de ellas, entonces, está conformada por polisacáridos, principalmente por lípidos, por proteínas, y el polisacárido es el que atribuye una mayor virulencia a estas bacterias. ¿Listo? Ya ahorita entonces, cuando hablemos de los antígenos, pues hablaremos un poco más puntualmente acerca de este polisacárido. Este polisacárido entonces se encuentra obviamente, como les decía, en la superficie, pero él no está solito. Entonces también encontramos oligosacáridos, también encontramos otros lípidos y encontramos trisacáridos. Entonces es una pared celular mucho más compleja que la pared de las bacterias gram positivas. Entonces, aquí, bueno, veamos ya más puntualmente la estructura de cada una de estas. Entonces, las gram positivas tienen, bueno, su bicapa fosfolipídica. Aquí, entonces, donde dice citosol, sería pues el interior de la célula, aquí abajito, para las dos imágenes. Entonces, el interior de la célula se encontraría abajo. Encontramos, entonces, la bicapa fosfolipídica, que puede tener proteínas de transporte o proteínas que puedan servir como poros para paso de moléculas, para transporte del espacio intra al espacio extra bacteriano en este caso. Después entonces de la bicapa fosfolipídica encontramos una capa de peptidoglucanos, ¿listo? Peptidoglucanos, ¿a qué nos suena? ¿A qué lo está conformando? Péptido, proteínas, ¿cierto? Y glucano, algo de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, además de esta capa de peptidoglucanos, también encontramos otras sustancias, otras moléculas allí conformando esa pared. Entonces, podemos encontrar ácido lipoteitoico, podemos encontrar ácido teitoico y otros polisacáridos que hagan parte de esa pared celular. ¿Listo? Entonces, los lipoteitoicos y teitoicos los podemos encontrar, pues, principalmente en estas bacterias gram positivas. Ahora, cuando hablamos de las bacterias gram negativas, entonces fíjense que pues ellas tienen, como decíamos hace un momentico, una estructura un poco más compleja, ¿cierto? Entonces tiene, bueno, su bicapa fosfolipídica, que sería esa membrana celular, y además tiene una pared celular, que sería esa parte ya, digamos que más externa de la bacteria, que cuenta con peptidoglucanos, igual, pero fíjense que la conformación es diferente, cuenta con peptidoglucanos, cuenta con una doble membrana, entonces ya tiene una membrana
interna, que fue la que mencionamos inicialmente, y tiene una membrana externa. En la membrana externa, fíjense que igual se encuentran diferentes proteínas que pueden servir como porinas, entonces que permiten el transporte de moléculas desde el espacio extrabacteriano hacia el espacio interno de esa bacteria. ¿Listo? Entonces, un componente importante, como les decía hace un momento, son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos, como les dije hace un momentico, son los que van a atribuir una característica de mayor virulencia. Entonces, los lipopolisacáridos son bien importantes porque ellos pueden actuar incluso como toxinas. Ellos pueden intoxicar al individuo. ¿Listo? Entonces, es una de las características que les atribuye ese mayor potencial de causar enfermedad. ¿Listo? El lipopolisacárido. ¿Claros hasta aquí? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Yo les pregunto porque a veces cojo velocidad. Sí, profe, bien. ¿Vamos bien? Listo. Bueno. Entonces, dentro de la estructura antigénica de estas bacterias, bueno, aquí primero claridad. Con estructura antigénica, pues me refiero a qué conforma ese antígeno, ¿cierto? ¿Cómo está conformado ese antígeno? Ya nosotros hablamos de la pared, entonces hablamos y dijimos que algunas de esas paredes podían tener diferentes especializaciones o diferentes componentes que varían dependiendo de la bacteria. Entonces, aquí quise pues mencionarles algunos de los antígenos más importantes que podemos encontrar en la superficie bacteriana o algunos de los componentes que pueden atribuirle mayor o menor antigenicidad a esas bacterias. Entonces, algunas de las bacterias que se clasifican de acuerdo a su estructura antigénica incluyen, por ejemplo, la salmonela, digamos de las más famosas y que seguramente ustedes ya habrán escuchado, incluyen la salmonela y también incluyen la Escherichia coli. Cuando nosotros hablamos entonces, y bueno, seguramente ustedes o algunos tal vez hayan escuchado que se habla, por ejemplo, de la Escherichia coli O157, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos, y ya cuando se habla, pues, de la descripción de alguna bacteria, muchas veces ya se habla específicamente de esas características antigénicas. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablan de esa bacteria O157, quiere decir que ella tiene un antígeno O, ¿listo? ¿Qué es un antígeno O? Entonces, es un antígeno de polisacáridos, quiere decir que está conformado por polisacáridos. Y acordémonos que eran los polisacáridos. Bueno, acá lipopolisacáridos, polisacáridos. Ellos atribuyen esa característica de mayor antigenicidad. Entonces, fíjense que acá yo les puse, bueno, antígenos de polisacáridos, buenos antígenos. ¿Qué entienden ustedes si yo les digo que algo es un buen antígeno? ¿Que es dulce y tierno? ¿O qué? Que es resistente. Capacidad alta de virulencia. Que tiene una alta virulencia o que tiene una alta capacidad de activar el sistema inmune, ¿cierto? Que es lo que es un antígeno. Entonces, un antígeno derivado o conformado por polisacáridos va a tener mayor potencial de activar el sistema inmune, ¿listo? Entonces, esos antígenos o esos antígenos de polisacáridos han sido clasificados según su estructura. Entonces, de ahí que haya O157. Quiere decir que antes de ese 157, pues había toda una serie, ya sabemos 156, tipos de antígenos O. ¿Listo? Entonces, el estudio de estos diferentes antígenos pues nos ayuda en la clasificación y en la caracterización de los cuadros de enfermedad que pueden tener algunas bacterias. ¿Listo? Entonces, bueno, el antígeno O sería un antígeno de polisacáridos, perdón, y tiene una buena capacidad para activar el sistema inmune. También hay otros que son clasificados como endotoxinas, y las endotoxinas también son lipopolisacáridos de la pared celular de las bacterias gram negativas. Perdón, muchachos. Permiso, tomo agua. Ya sigo. Bueno, las endotoxinas entonces son parte de la pared celular de esas bacterias gram negativas.
Esas endotoxinas entonces también hacen parte, bueno, digamos que son derivados de esos lipopolisacáridos, y eso hace pues que sean también altamente antigénicas, entonces que puedan activar el sistema inmune. Y estas endotoxinas pues tienen un potencial muy importante de activar una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, un ejemplo, digamos, más aplicado a la parte clínica, aunque yo sé que ustedes pues todavía no están en ese punto. De pronto alguna vez han escuchado de un shock endotóxico. ¿Alguna vez han escuchado ese término? En equinos, por ejemplo. ¿No? ¿Nunca? No. Okay. Bueno, entonces resulta que cuando hay individuos, por ejemplo, que presentan una infección bacteriana muy severa, entonces, por ejemplo, una infección por salmonela muy severa, entonces tienen enterocolitis, tienen una diarrea fétida, se encuentran decaídos, tienen, incluso pueden tener fiebre, pueden tener alteración en las membranas mucosas. Entonces, cuando estos individuos presentan una gran cantidad de bacterias, y sobre todo si se encuentran ya a nivel circulante, entonces si se encuentran las bacterias en sangre, y se aplica, por ejemplo, una terapia antibiótica, y es una terapia antibiótica cuyo mecanismo de acción, por ejemplo, es lisar la pared bacteriana, ¿qué va a pasar con todas esas toxinas? Van a salir liberadas, ¿cierto? Entonces se rompe la bacteria, se rompe la pared bacteriana y todas esas endotoxinas salen a la circulación. O sea, igual, si la bacteria estaba circulante, esas toxinas pueden quedar circulantes y eso va a activar una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Listo? Esas endotoxinas, como les dije, son bastante antigénicas y hay algo que veremos más adelantico y es que la inflamación es buena porque la inflamación ayuda a combatir a ese enemigo, que puede ser cualquier antígeno, pero la inflamación en exceso termina dañando al propio individuo. ¿Listo? De ahí la importancia que tomemos antiinflamatorios, por ejemplo. Entonces hay gente que dice, no, pero yo para qué, eso no lo necesito. Algunas veces es bueno controlar la inflamación porque termina haciéndole daño a nuestro propio organismo. ¿Listo? Entonces, esas endotoxinas son capaces de causar un colapso circulatorio en esos animales cuando se aplica un tratamiento antibiótico sin medidas, digamos, preventivas. Entonces hay algo que se utiliza en equinos y que ustedes seguramente verán más adelantico, y es el uso de medicamentos que tienen dosis antiendotóxicas. Por ejemplo, uno de esos fármacos que ustedes también verán ya el próximo semestre es el flunixin-meglumine. Entonces, el flunixin-meglumine tiene una dosis antiinflamatoria y tiene una dosis antiendotóxica, que es una dosis mucho más bajita y que es capaz de neutralizar esa respuesta que generan las endotoxinas. Entonces, las endotoxinas no son irreales, entonces nos ayudan a desarrollar procesos, bueno, generan procesos de enfermedad, pueden generar incluso, pueden causar incluso la muerte, si no se controlan estos procesos y pues sobre todo si se administran antibióticos. Entonces las endotoxinas hacen parte de la estructura antigénica, también son buenos antígenos y también pues tienen una capacidad de causar enfermedad. Otros de los antígenos que podemos encontrar y que ustedes pueden de pronto al leer algún documento específico sobre alguna bacteria y que pueden encontrar son los antígenos K. Entonces, el antígeno K hace parte de los antígenos que conforman la cápsula bacteriana. Entonces, son considerados como antígenos capsulares. Así como ustedes verán de pronto, no sé si ya lo vieron con la doctora Susana, las proteínas S, entonces son las proteínas de superficie, surface, entonces son las proteínas de superficie del virus, las proteínas no estructurales, bueno, en fin, entonces igual el antígeno K hace parte de la composición de la cápsula bacteriana. También hay otros antígenos, otros componentes, perdón, de la estructura antigénica, que pueden ser los pelos o fimbrias, que les dije que no están en todas las bacterias, que hay algunas que tienen esas especializaciones, por decirlo así, en su superficie, pero pues no quiere decir que todas las bacterias tengan pelos o que todas tengan fimbrias. También encontramos el antígeno H, que se refiere justamente al flagelo, entonces es otro de los antígenos que pueden tener las bacterias. Y bueno,
Otros componentes de las paredes bacterianas, continuando con lo mismo de la diapositiva anterior, son las porinas. Entonces ya vimos que las porinas se encuentran ¿dónde? Acá, ¿se acuerdan? Entonces son proteínas que permiten el paso o el transporte a través de esa membrana externa. Esas porinas igual pues son proteínas y tienen el potencial de activar el sistema inmune, ¿listo? De generar una respuesta del sistema inmune. Entonces las porinas en menor proporción tienen capacidad de activar esa respuesta inmune. También existen otras proteínas que son las proteínas de choque térmico. Estas proteínas son moléculas que se generan en grandes cantidades en bacterias que se encuentran bajo condiciones de estrés. ¿Listo? Estas proteínas, entonces, al ser liberadas por estas bacterias, entonces, pueden llevar ¿a qué? A que se genere una respuesta inmune a partir de la exposición y, bueno, digamos que de la detección de estas proteínas liberadas por esas bacterias. Entonces, ellas no se encuentran expresadas todo el tiempo en la superficie bacteriana, pero cuando hay algún cambio o algún choque térmico, como su nombre lo dice, estas proteínas, estas moléculas, pues van a ser liberadas por las bacterias y se van a expresar en su superficie. También hay otras que son las exotoxinas. Entonces, fíjense que, bueno, aquí hablamos no de lipopolisacáridos, como lo son las endotoxinas. Hablamos entonces de otro tipo de proteínas que son secretadas en bacterias vivas o que pueden ser liberadas cuando mueren. Entonces, también hacen parte igual de su superficie, pueden hacer parte de su superficie o son liberadas entonces en bacterias vivas. Hay bacterias que son productoras de toxinas, entonces, por ejemplo, el Clostridium tetani, que produce esa toxina tetánica o la que produce la enfermedad del tétanos. También hay otras como el Clostridium botulinum, que también produce una toxina, que es la toxina botulínica, y también son consideradas entonces como exotoxinas, que son liberadas y producidas, digamos que permanentemente por estas bacterias, ¿listo? Que tienen una acción tóxica. Bueno, aquí entonces, hablando de estas toxinas, pues importante, aunque es algo que ya veremos más adelantico en la parte de vacunas, esas toxinas muchas veces son utilizadas como, digamos que herramientas para generar vacunas. Por ejemplo, cuando hablamos de la vacuna contra el Clostridium tetani, justamente para no desarrollar la enfermedad del tétano, ¿qué es lo que se hace? Se toma esa toxina y se realiza un procesamiento que nos permita elaborar un toxoide, ¿listo? Que es como esa vacuna que nosotros utilizamos, o bueno, si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, tuvieron algún accidente con algún alambre de púas que podía estar oxidado o que sufrieron alguna cortadura importante, generalmente es un protocolo que tienen los médicos y es aplicar el toxoide o esa vacuna antitetánica. Entonces, esto pues es derivado justamente de la misma toxina. Se utiliza la misma toxina, se hace pues un proceso que permita que pierda la capacidad tóxica o la capacidad de causar enfermedad y el sistema inmune, más o menos como lo hablamos la clase pasada a raíz de una de sus preguntas, genera una inmunización. Entonces, es más o menos pues una vacuna. ¿Listo? Entonces, esto pues para que lo tengamos en cuenta, las exotoxinas pueden ser utilizadas en esos procesos de inmunización. ¿Claros hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, ¿Lo profe. perdí? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, así como digamos un medio respiro así en medio de la clase, si alguno de ustedes ha visto una serie que se llama Cells at Work. ¿No? ¿Ninguno? No, profe. ¿Sí? ¿Señora? ¿Aló? Qué pena le estaba abriendo. ¿No? ¿Ninguno? Cells at Work, que es como con muñequitos manga, ¿no?
Bueno, listo. Entonces, ya, era solo para saber y ya después vamos a ver algunos episodios. Entonces, bueno, continuando aquí, pensé que alguno de pronto ya la había visto, porque es bien chévere. Sí, profe, ya la vi. Yo la he visto. ¿Sí la has visto? La profesora de histología nos mostraba y es chévere. Explica Les bien. mostró algo, pero ¿la vieron toda, no? No, por partes, pero muestra cosas chéveres. Ok, listo. Entonces, pues a manera de break, y pues digamos que en parte gracias a sus compañeros del semestre pasado, pues surgió la inquietud y bueno, algunas veces, aunque son solo 2 horas, algunas veces pues ya tanto ustedes como yo como que necesitamos un respiro, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya en este punto de la clase están como necesitando estirarse, ¿no? ¿O están bien? ¿Aló? ¿O ya los perdí? La primera, profe. Están así como, ay, ¿cierto? Ya como que solo es 1 hora y es a primera hora, afortunadamente, pero siempre la mente necesita un respiro, ¿no? Necesita como hablar de otra cosa, como ver otra cosa, pensar en otra cosa, para poder continuar. Entonces, pues a raíz de eso, pues me surgió la idea de que viéramos algunos episodios o algunos apartes de esta serie que nos pueden aplicar o que aplican, porque en realidad aplican muchísimo a lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver algunas veces, haremos como un mini break en medio de la clase para ver alguno de estos episodios, ¿listo? Entonces, no sé si alguno tenga alguna otra sugerencia de pronto para respiro en medio de la clase, ya que estamos apenas pues conociéndonos y para ir buscando alternativas. ¿Algún otro ejercicio que se les ocurra? ¿No? Bueno, piensen y me dicen. Yo igual pues ya tengo ese objetivo, ¿listo? A veces es difícil porque tenemos mucho tema también, pero pues vamos a ir metiendo algunos capítulos para que ustedes vayan aplicando también lo que vamos viendo. Entonces, bueno, continuando con los diferentes tipos de antígenos, entonces yo aquí les hablo muy en general de lo que ustedes van a ver, que yo sé que lo van a ver bien a fondo, les hablo muy en general para que nosotros nos hagamos una idea de qué es un antígeno, qué el sistema inmune puede considerar como un antígeno y qué va a activar esa respuesta inmune. Entonces, ya hablamos de antígenos bacterianos, hablamos que pueden tener diferentes tipos de conformación en su pared, entonces pueden tener pelos, pueden tener fimbrias, pueden tener flagelos, pueden tener ácido teitoico, pueden tener lipopolisacáridos, que ya sabemos que pueden tener una acción de endotoxinas, pueden tener antígeno K, que es el que se puede encontrar en la cápsula. Y bueno, entonces las bacterias tienen pues diferentes características que les atribuyen mayor o menor virulencia. Ya sabemos que hay algunos que son más virulentos. Y bueno, ya pasando entonces a los antígenos virales, hablaremos pues de características muy en general de los virus. Entonces, ¿por qué les digo muy en general? Seguramente ustedes ya con la doc Susana pues hablaron un poquito acerca de cómo son los virus, cómo se clasifican los virus, ¿sí? ¿Ya vieron algo al respecto con ella? ¿No? ¿No? ¿Son poquitos o muchos virus? Profe, pues de hecho nos dejaron un trabajo para el viernes sobre eso, pero por mi parte no lo he hecho. ¿Y qué es el trabajo que tienen que hacer? ¿Cuál es la composición de un virus? ¿Cómo se clasifican? Ok, bueno, entonces vamos a... esto que vamos a ver aquí no les va a ayudar mucho, porque justamente pues les estoy diciendo eso. Hay muchísimos virus, entonces hay diferentes familias de virus. Como les dije, bueno, hay muchísimas cantidades de antígenos, igual, muchísimos virus, pero pues los que nosotros estudiamos pues son solamente una pequeña parte de esos virus. Los virus tienen características que los diferencian, entonces dentro de las características que los diferencian pues encontramos la cápsula, si es que tienen o si son envueltos o no, entonces ellos tienen una cápside, ellos tienen también diferentes proteínas de superficie y esas proteínas de superficie
les ayudan a diferenciarlos. Entonces, hay diferentes tipos de proteínas de superficie que nos ayudan a clasificar los virus. Y también hay un componente bien importante y es el material o el genoma viral, ¿listo? El material genético que pueda tener este virus. Entonces, probablemente ustedes ya a raíz de todo esto de la pandemia hayan escuchado acerca de virus que son RNA o que hay virus DNA o ADN o ARN. Entonces, hay diferentes tipos de genomas virales. Entonces, esta es otra de las características que ayuda a clasificar los virus. Entonces, también, bueno, entonces hay virus envueltos, hay virus que no son envueltos, hay virus que son DNA o que son RNA, hay virus que son de doble cadena o que son de una sola cadena. Y todas esas características, incluyendo, bueno, las proteínas de superficie que ya les mencionaba, nos ayudan a clasificar los virus. ¿Listo? Aquí, bueno, este diagrama que les puse aquí, pues es digamos que una estructura genérica de lo que puede ser un virus, entonces no representa ninguno puntualmente, pero pues hay virus con diferentes formas. Entonces, por ejemplo, el virus de la rabia es un virus que tiene una forma como de bala, como de proyectil, ¿listo? Y bueno, igual tiene proteínas en su superficie, es el rhabdovirus, son de la familia Rhabdoviridae. También entonces encontramos a otros que tienen una forma que puede ser más, digamos que más angular, hay otros que son más redondeados, entonces por ejemplo el rotavirus, el coronavirus, son virus que tienen este tipo de forma. Entonces la forma también es otra de las características que ayuda a clasificar los virus, ¿listo? Bueno, los virus entonces, como les decía hace un ratico, son parásitos intracelulares obligados. Entonces, bueno, parásitos entiéndase como algo que parasita a, ¿sí? Entonces, algo que se está aprovechando o que utiliza un huésped para generar una enfermedad o, bueno, para invadirlo, básicamente, porque hay parásitos que no generan enfermedad, que pueden convivir muchísimo tiempo con su huésped sin causar enfermedad. Entonces, en este caso, estos parásitos, que serían los parásitos como los virus, entonces son considerados como parásitos intracelulares obligados, y es lo que les decía, un virus necesita estar dentro de la célula para poder replicarse y para poder invadir otras células y causar enfermedad, ¿listo? Entonces, los virus necesitan entrar a una célula para poder causar enfermedad. Los virus, entonces, bueno, lo que les decía, constan de un ácido nucleico, que ya sabemos que puede ser de tipo ARN o de tipo ADN, y él está envuelto, no siempre está envuelto, entonces cuenta con algunas características, puede tener nucleocápsido, puede no tener, y bueno, eso también nos ayuda a clasificarlo. Cuando hablamos de una estructura completa, entonces hablaremos de viriones. Entonces, una sola partícula será un virión. Importante, los virus no son vivos, ¿sí? Los virus no son seres vivos, no son considerados ni procariotas ni eucariotas, no. Los virus son virus. Ellos, entonces, bueno, por ejemplo, no, que el virus se murió, no, el virus se inactiva, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes han escuchado de pronto que altas temperaturas pueden inactivar el virus o pueden romper el virus, es diferente, no es que lo mate porque el virus no está vivo. Un virus por sí solo no está vivo. El virus necesita entonces de ingresar a la célula, poder iniciar ese proceso de replicación y pues amplificar esa población de viriones, por decirlo así. ¿Listo? Los antígenos virales, entonces, bueno, lo que les decía, ellos no siempre están libres en la circulación, de hecho, generalmente, aunque causen viremia, quiere decir que haya presencia del virus en la sangre, ellos generalmente suelen refugiarse, entre comillas lo puse, en las células del huésped, lo que les decía. Esto que les permite replicarse, como les decía hace un rato, y además se pueden proteger del ataque de las células y de anticuerpos, ¿listo? Entonces, el lugar perfecto para un virus, pues es enmascararse, por decirlo así, dentro de una célula. Eso hace que él pueda pasar desapercibido, entonces, digamos que estando allí dentro, nadie lo va a ver, por decirlo de una forma, pues, digamos, más coloquial. Entonces, nadie va a ver al virus ahí escondido, y él, en cambio, sí puede irse replicando
aprovecharse de esa célula, eliminar esa célula, y además, pues, se protege de células del sistema inmune, de células que puedan eliminarlo, y de anticuerpos, que ya sabemos que podrían neutralizarlo o que podía unirse a él. Entonces, ¿cómo generan los virus una respuesta en general? ¿Listo? Aquí yo no les voy a hablar todavía, y bueno, ya esto ustedes lo verán más con la doctora Susana, de cómo el virus causa la enfermedad, ¿cierto? Entonces, hay virus que tienen diferentes mecanismos de acción, que en eso a ustedes se les va a ir casi que todo el semestre con la doctora Susana. Entonces, los virus tienen diferentes mecanismos de acción. Pero entonces, como les decía, para que el virus empiece a actuar, el virus necesita estar dentro de la célula del huésped. Si él está por ahí libre circulante, él no va a hacer nada, va a ser una partícula viral y ya. Cuando él ya está dentro de la célula, entonces los virus generalmente pues tienen un proceso de integración al genoma celular. Entonces esa integración al genoma celular le permite utilizar la maquinaria de la célula. Entonces él empieza a utilizar las proteínas que están presentes en el citosol, las proteínas producidas por los ribosomas, para fabricar otros viriones. ¿Listo? Entonces él como que entra y literalmente se convierte en un parásito, utiliza todos los insumos que pueda para crear nuevas partículas virales, invadir más células, y este es el mecanismo de acción general de los virus. ¿Listo? Entonces, posterior a la integración al genoma celular, ellos también tienen la capacidad de producir algunas proteínas que se expresen en la pared celular. ¿Listo? Esto ya será entonces lo que va a generar que el sistema inmune pueda reconocer el virus, ¿cierto? Entonces, digamos que estando dentro de la célula, y es algo que veremos más adelantico, todo lo que está dentro de la célula y lo que es procesado por la célula se va a expresar después en la pared celular. ¿Listo? Se va a expresar y esto hace que el sistema inmune pueda reconocer que allí hay un antígeno. Entonces, como si él pusiera, miren, estoy acá, banderita de colonizado, ¿sí? Llegué a esta célula, la invadí. Entonces, el sistema inmune iba a decir como, detecté algo extraño, tengo que atacar esta célula, ¿listo? Entonces, el virus, pues de esa forma va a causar, digamos que el propio sistema inmune ataque a sus propias células, que ya serán células enfermas, células infectadas. Entonces, esto pues será lo que generará una inmunoreacción, lo que les decía, que el sistema inmune ataque a sus propias células. No siempre se llama, digamos, en este caso no sería autoinmune, porque el sistema inmune no está en contra de la célula como tal, sino en contra del virus que se expresó en su superficie. ¿Quedaron claros? ¿O de pronto no fui lo suficientemente clara ahí? No, profe, no me quedó claro cómo así. Se expresa por... No entendí esa parte, la última. Okay. Entonces lo voy a explicar así, más o menos bien en general, ¿listo? Así como medio coloquial para que entiendan a qué me refiero y ya después, a medida que vayamos avanzando en la materia, lo van a entender mejor. Entonces, y es para que ustedes no se me vayan a confundir aquí con autoinmunidad, ¿cierto? Porque yo les dije, el sistema inmune va a empezar a atacar a sus propias células, pero no las ataca porque las detectó a ellas solitas como antígeno, no, sino porque el virus, entonces lo que les decía, el virus ingresó a la célula, entonces utilizó toda la maquinaria, empezó a producir más moléculas virales, más viriones, y lo que él hace es expresarse posteriormente en la pared celular, ¿listo? Entonces, aquí, bueno, ya ahorita vamos a hablar de ese término que es el término de antígeno endógeno. Entonces, una célula infectada por un virus se convierte en un antígeno endógeno. Entonces, prácticamente el virus coloniza esa célula y en la superficie se empieza a expresar el virus, ¿sí? Entonces, el sistema inmune va a llegar y va a empezar a atacar esa célula, pero no porque sea una célula que él falló en reconocer como propia o no. No, la va a atacar porque detectó que está infectada con el virus, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces no es que sea una respuesta de autoinmunidad, sino que él dice, esta célula está infectada por este virus, tengo que atacarla, ¿cierto? Porque si no, es aquí dentro donde se está replicando ese virus. Entonces, por eso es que el sistema inmune va a atacar a las células infectadas por el virus. ¿Listo?
¿Mejor? Sí, profe, gracias. Vale, entonces aquí entra otro concepto que ya veremos más adelantico, que es el de antígenos endógenos. Ya ahorita los veremos. Entonces, hay otro tipo de antígenos de los cuales pues hablaremos ya más adelante avanzando en la materia, que incluyen algunos hongos como el Aspergillus. Entonces, aquí, bueno, ya más de patología. Entonces, si ustedes ven y ustedes, bueno, vienen de histología, esto que estamos viendo acá pues es una alteración en un tejido. Esto es histopatología. Y estas estructuras alargadas que estamos viendo son hifas de Aspergillus. ¿Listo? Entonces ya ustedes verán que es una hifa, etcétera. Todos estos son los Aspergillus. También hay otro tipo de parásitos como los helmintos, como las giardias, que entran dentro del grupo de los protozoos, y también está el Hemoproteus, que es un hemoparásito. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta imagen que me pareció muy bonita son glóbulos rojos de aves que tienen núcleo. Entonces los glóbulos rojos de aves tienen núcleo, no son como los que ustedes vieron en histología, que son anucleados, que son más pequeños de hecho que estos, y redondeados, ¿no? Los núcleos de, perdón, los eritrocitos de las aves son ovoides y cuentan con un núcleo, ¿listo? Entonces son diferentes. Y en este caso lo que vemos es un parásito intracelular, ¿listo? Que sería ese Hemoproteus. Fíjense cómo se ve, ¿listo? Esto sí es no es en histopatología, sino en citología. Se está viendo al microscopio. Entonces, igual, hongos, protozoos y helmintos pueden generar una reacción inmune, y esta respuesta inmune que se genera algunas veces no es efectiva. Entonces, de allí, por ejemplo, que las infecciones por Aspergillus sean infecciones que generalmente son crónicas, que son muy difíciles de tratar, porque los hongos pues de por sí son difíciles o pues son un desafío para el clínico tratante. Y bueno, entonces estos son otros de los antígenos que seguramente ustedes verán con la profesora Magda. Y bueno, ahora pasando a otro tipo de antígenos, entonces antígenos no microbianos, antígenos que no son, digamos, necesariamente microorganismos. Entonces me refiero con estos a moléculas ajenas, es decir, que igual no son propias, que vienen de afuera y que pueden llegar al organismo. ¿Listo? Entonces, aquí pues en estas imágenes de la izquierda pongo algunos. Entonces, por ejemplo, el veneno de alguna serpiente puede ser considerado como un antígeno sin que este sea algo vivo, ¿cierto? Es una molécula antigénica que puede generar pues una reacción tóxica, que ya sabemos que hay venenos particularmente, o bueno, sustancias que puedan ser neurotóxicas o hepatotóxicas o miotóxicas dentro de estos venenos o estas ponzoñas que ellos puedan tener. También podemos encontrar otros otros antígenos como el polen, por ejemplo, como el polvo. También podemos ver, y ya es un concepto que veremos más adelante, que algunas transfusiones sanguíneas, por ejemplo, pueden generar una respuesta del sistema inmune, un rechazo por parte del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, las transfusiones de sangre, los trasplantes, también tienen ese potencial de generar una activación del sistema inmune. Antígenos que ingresen por vía respiratoria, entonces polvo, por ejemplo, algún componente de alguna pintura puede generar respuestas de rechazo por nuestros pacientes. En el tracto digestivo, entonces algún componente, por ejemplo, y bueno, aquí abajito en esta imagen de alergenos puse, entonces, por ejemplo, las nueces, que pues es relativamente común en humanos. Hay personas o individuos que son alérgicos a la albúmina, al trigo, a las fresas, o algunas veces o se describe ya que es a los antiplaguicidas o agrotóxicos que se puedan encontrar en la superficie, ya sea de algunos frutos como el tomate o las fresas, que muchas veces son productos que utilizan en su elaboración, digamos que en su cultivo, gran cantidad de sustancias que son potencialmente tóxicas o agrotóxicas. También
algunas personas o individuos son alérgicos a los productos acuáticos, entonces al pez, a los mariscos, y bueno, entonces en general hay diferentes antígenos que no necesariamente son microbianos, que no necesariamente son virales o que son parasitarios, sino que son otro tipo de moléculas que pueden ingresar a nuestro organismo y generar una activación del sistema inmune. Hay otros tipos de antígenos que hacen parte, y pues digamos que ya lo veremos más avanzados en la materia, y son los antígenos de superficie celular. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué han escuchado acerca de las transfusiones de sangre o del trasplante de órganos? ¿Qué se debe hacer o qué han escuchado ustedes que se haga en estos casos? Creo que al paciente se inmunosuprime. Entonces, uno de los protocolos incluye, por ejemplo, inmunosupresión. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado ustedes? Profe, que tiene que haber compatibilidad con respecto al, digamos, al donador y el donante. Que debe haber compatibilidad. Bien. Compatibilidad. ¿Y qué hacen en algunos casos? Bueno, de pronto que ustedes hayan visto que hagan alguna prueba para buscar la compatibilidad o que se estudia, por ejemplo, en las transfusiones de sangre. ¿Cualquier individuo puede recibir cualquier sangre? Al menos en humanos. No, profe, porque se busca, digamos, en el caso de la compatibilidad que tú estás diciendo, que no reaccionen las respuestas inmunológicas que tiene la sangre. O a la respuesta innata, como tú dices, de los diferentes tipos de sangre. Bueno, puede que haya un componente celular. ¿Y qué se puede detectar dentro de esa respuesta? ¿Qué se busca de compatibilidad? Ustedes han escuchado, por ejemplo, que la sangre, por ejemplo, los individuos de sangre tipo A, ¿qué tipo de sangre pueden recibir? ¿Todas? Nomás, ¿no? Exacto, entonces hay individuos, dependiendo del tipo de sangre, que solo pueden recibir el mismo tipo de sangre, ¿cierto? ¿A qué se debe eso? Igual ocurre entonces con los trasplantes, entonces de allí la importancia de la inmunosupresión que ya vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, cuando hablamos de antígenos de superficie celular, estos antígenos de superficie celular se encuentran en todas las células, en muchas células. Particularmente hay algunos antígenos de superficie que se encuentran únicamente en los eritrocitos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, les hablo de algunos antígenos de la superficie de los eritrocitos. Entonces, son algunas proteínas de superficie que son capaces de activar la respuesta inmune. Entonces, esas proteínas de superficie, esos antígenos de superficie, son los que nos permiten clasificar un grupo sanguíneo, ¿sí? Entonces, A, O, AB, B, entonces esas proteínas de superficie nos permiten hacer esa clasificación de grupos sanguíneos. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que si yo hago una transfusión sanguínea y resulta que yo no verifiqué antes si esa sangre era compatible o no con la del receptor, entonces no sé si donante y receptor tienen el mismo tipo sanguíneo, ¿qué puede ocurrir? Que esa sangre transfundida actúe como antígeno. Imagínense entonces que el antígeno está ingresando no en 1 mililitro, sino en 500 mililitros, por ejemplo, en un caso de alguna emergencia de pérdida de gran volumen de sangre, yo le estoy inyectando un antígeno al individuo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de respuesta se puede ver? O que ustedes hayan escuchado, que ustedes hayan visto. ¿Qué creen que le puede dar al individuo? Una inflamación sistémica severa, ¿cierto? Que de una rechace esa sangre y eso puede generar incluso la muerte del individuo. Entonces, de ahí, por ejemplo, la importancia de lo que nos decía su compañera, que no alcancé a ver quién fue. ¿Qué es lo que pasa? Se inmunosuprime el individuo, entonces se utilizan, por ejemplo, corticoides, se utilizan incluso antihistamínicos, con el fin de
disminuir esa respuesta inmune. De manera que cuando yo aplique, bueno, realice esa transfusión o ese trasplante, obviamente en un contexto ideal voy a saber qué tipo de sangre o qué tipo de antígenos de superficie pueden tener esos eritrocitos. Igual disminuyo el riesgo de rechazo, porque puede que haya proteínas igual de superficie que no esté detectando, que sean proteínas, digamos, no significativas o no significativas entre comillas, y que igual puedan ser detectadas como antigénicas, ¿listo? Entonces, eso produciría un rechazo. Bueno, entonces, cuando hablamos de antígenos de superficie celular, pues uno de los mejores ejemplos son los antígenos de superficie de los eritrocitos. También entonces hay antígenos de superficie, por ejemplo, en hepatocitos, en diferentes tipos de células, hay diferentes tipos de antígenos de superficie, y estos antígenos de superficie celular pues varían entre especies. Entonces, nuestros tipos sanguíneos no son los mismos tipos sanguíneos que los de los felinos, que los de los bovinos, que los de los caninos, no. Todos los tipos sanguíneos son diferentes, quiere decir que los antígenos de superficie celular de los eritrocitos entre diferentes especies varían. Incluso dentro de la misma especie hay variaciones. Entonces, por ejemplo, los equinos tienen una gran cantidad de antígenos de superficie eritrocitaria descritos. Los humanos, pues ya sabemos que tenemos esos tipos que mencionamos hace un rato, A, O, AB, B. Entonces, esos son nuestros antígenos de superficie de eritrocitos. En bovinos, igual, hay otros tipos de antígenos de superficie de eritrocitos y esos entonces pueden variar entre los individuos. Estos antígenos de superficie celular están presentes en células nucleadas y también en células anucleadas. Entonces, los antígenos de superficie celular podemos verlos, por ejemplo, en hepatocitos, como les decía hace un momento, pero también hay otros antígenos de superficie celular que podemos encontrar, por ejemplo, en mamíferos, en los eritrocitos. ¿Listo? ¿Esto a qué se atribuye? A las diferentes proteínas que podemos encontrar en la superficie. También hay otro antígeno de superficie celular al cual le dedicaremos todo un capítulo, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Este complejo mayor de histocompatibilidad, digamos que es igual, bueno, un antígeno de superficie celular. Es un antígeno, entre comillas, aunque él cumple una serie de funciones bien importantes dentro de la respuesta inmune. Él es un antígeno que se encuentra expresado en la superficie de todas las células, ¿listo? Y que es único para cada individuo. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tiene un componente genético, entonces viene de padre y madre, y la cría pues va a expresar, digamos que miti-miti, 50-50, de papá y de mamá, ¿listo? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es derivado de la parte genética, quiere decir que cada CMH es único, ¿listo? Y eso también es considerado como un antígeno de superficie celular, pero pues ya más adelante hablaremos acerca de este. Bueno, esta flechita aquí no aplica para esto. Entonces, otro ejemplo de antígenos de superficie celular, y que es algo que vamos a hablar muchísimo a lo largo de este semestre, son los antígenos de superficie de los linfocitos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado linfocitos o las poblaciones de linfocitos CD4, CD8, CD48? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿O no? ¿Nunca? Díganme sí o no, muchachos. No, profe. ¿No? Bueno, entonces es algo que vamos a hablar muchísimo a lo largo del semestre, por eso también lo quise mencionar aquí. Y es que, y sobre todo, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de tumores o de neoplasias, muchas veces, y sobre todo si hablamos de linfomas, una de las prioridades, pues, o de los objetivos del patólogo al momento de hacer diagnóstico es identificar qué población de linfocitos es la que causó el tumor. Entonces, muchas veces, pues, se tiene que hacer una coloración específica para saber qué tipo de linfocito estaba causando el tumor. Los linfocitos, entonces, se clasifican por esas proteínas de superficie. Entonces, cuando ustedes lean o cuando ustedes escuchen esta parte del linfocito CD, ¿a qué se refiere ese CD?
a este término, ¿listo? Cluster of differentiation, entonces, clúster de diferenciación. Entonces, cuando ustedes ven el CD, ya saben que es una proteína que se encuentra en la superficie que es diferencial de otros tipos de linfocitos, ¿listo? Entonces, el linfocito CD y después sigue un número, entonces número de una proteína específica. Entonces, cuando yo hablo del linfocito CD4, es un linfocito que en su superficie tiene una proteína que fue clasificada como la proteína 4, ¿listo? Entonces son linfocitos CD4, que ya veremos más adelante que estos CD4 tienen una función específica dentro de la respuesta inmune. Entonces, los linfocitos CD4 son linfocitos T y son linfocitos ayudadores o helper o colaboradores. Y cuando hablamos de linfocitos CD8, entonces estos sí ya se los pueden ir aprendiendo porque los vamos a hablar y los vamos a mencionar muchísimo porque son fundamentales en la respuesta inmune. Cuando hablemos de los linfocitos CD8, hablaremos de linfocitos que en su superficie tienen un clúster de diferenciación tipo 8, con la proteína 8. De estos linfocitos CD8, se sabe que son linfocitos T y que son linfocitos T asesinos, ¿sí? Entonces, este es uno de los términos, pues son diferentes de los natural killer o de los asesinos naturales. También son llamados como linfocitos T citotóxicos, quiere decir que son capaces de causar toxicidad para las células, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vean o cuando yo les mencione ya un linfocito CD4, CD8, CD5, ustedes ya van a decir, ah, bueno, es que en su superficie tiene una proteína que fue clasificada como 5, ¿listo? ¿Claros hasta aquí? ¿O los Sí, señora. ¿Todo bien? Bueno, sigamos pues. Otros de los términos, entonces, estas primeras clases son un poco, pues digamos que no tienen mucho hilo conductor porque son términos, entonces son términos que ustedes deben conocer, como les decía, entonces por eso tal vez se les haga como medio dictada también. Entonces, los autoantígenos, ya nos está diciendo acá qué es, ¿no? Auto, que es del mismo, ¿cierto? Y antígeno, pues ya sabemos que es capaz de activar el sistema inmune. Entonces, cuando hablamos de un autoantígeno, hablamos de algo que es propio, entre comillas, pero que tiene la capacidad de activar el sistema inmune. Entonces, algunas veces lo que puede causar esto, pues bueno, son alteraciones genéticas, son fallas a nivel del procesamiento de antígenos, a nivel de algunas células presentadoras de antígenos, bueno. Estas reacciones que se dan a partir de una reacción a un autoantígeno son las llamadas como reacciones autoinmunes. ¿Listo? Quiere decir que ataca a sus propias células. Estas reacciones autoinmunes se pueden dar en algunas ocasiones como condiciones anormales o también como condiciones normales. Entonces, algunas veces, y lo que les decía, por ejemplo, cuando una célula está infectada con un virus, la célula de defensa o los linfocitos, etcétera, pueden atacar a la célula propia como un proceso patológico normal, pero no porque esté rechazando a la célula como tal, ¿listo? Entonces, digamos que esto pues lo pueden encontrar descrito así, sin embargo no es el mejor ejemplo. Dentro de los autoantígenos, entonces, podemos encontrar algunas hormonas. Entonces, hay individuos que empiezan a reaccionar ante sus propias hormonas como si fueran un antígeno. También puede haber detección de proteínas mitocondriales como autoantígenos. En algunos otros casos, ácidos nucleicos o proteínas nucleares pueden ser consideradas como autoantígenos. Generalmente, estas reacciones de autoantígenos, entonces, cuando se empiezan a detectar, y de hecho creo que la clase pasada ustedes me hablaban de púrpura, si no estoy mal, entonces la púrpura hemorrágica o púrpura trombocitopénica o trombopénica, como aparece aquí, autoinmune, justamente se da, como su compañera lo mencionaba, por un rechazo que se da a las plaquetas. ¿Y a qué cosa de las plaquetas? A una proteína de superficie de las plaquetas, que es una integrina. Entonces, fíjense que los autoantígenos pueden ser diferentes. Entonces, el grupo sanguíneo, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato, los antígenos de superficie, pueden ocasionalmente causar reacciones de rechazo. ¿Listo? Entonces,
con una alteración del sistema inmune, es posible que el sistema inmune empiece a atacar a sus propios eritrocitos. Eso sería muy grave. También pueden detectarse como autoantígenos algunas fibras de colágeno. Entonces, ¿qué se verá afectado? Pues sitios donde haya colágeno. Y ustedes, como lo saben, toda la matriz extracelular está conformada de grandes cantidades de colágeno de diferentes tipos. Tipo 3, tipo 4, tipo 5 ocasionalmente. Y esto puede llevar a vasculitis, a falla renal y también a falla pulmonar, que es donde más hay tejido conectivo, pues a nivel de paredes vasculares, a nivel del tejido que rodea bronquios y bronquiolos. También podemos encontrar una reacción ante las caderinas. ¿Algunos se acuerdan de qué son las caderinas? ¿No? Bueno, las caderinas son proteínas que ayudan a la adherencia celular, sobre todo a la membrana basal, junto con la unión de los desmosomas. Entonces, esto puede causar una enfermedad que se llama pénfigo vulgar. Entonces, aquí a la izquierda aparecen las enfermedades relacionadas con el desarrollo de autoantígenos o con la aparición, por decirlo así, de autoantígenos. ¿Listo? Entonces, fíjense que sustancias propias, entonces, por ejemplo, el colágeno, algunas estructuras como las proteínas de superficie de los eritrocitos, el receptor de la hormona estimulante de tiroides, el músculo cardíaco, el receptor de la acetilcolina, todos estos ocasionalmente podrían ser considerados como autoantígenos. Entonces, el sistema inmune podría empezar a detectarlos como autoantígenos. Entonces, estas son algunas de las enfermedades que han sido descritas, que también pues las verán ustedes muy seguramente más adelante. Y bueno, en sus clínicas, en sus medicinas. Y bueno, entonces fíjense que cuando algo se empieza a detectar como antigénico sin ser antigénico, va a generar una enfermedad, ¿listo? Entonces va a generar destrucción de eritrocitos, que ya sabemos qué implicación tendría si es que los eritrocitos transportan el oxígeno, entonces sería muy grave. Coagulación anómala de la sangre, entonces plaquetopenia o trombocitopenia también es llamada así, entonces va a alterar los procesos de coagulación, va a causar vasculitis, falla renal, falla respiratoria, puede causar ampollas dérmicas con necrosis también, y bueno, eso ya es algo que ustedes verán. Hipertiroidismo, poliartritis, miocarditis, valvulopatías, fatiga muscular, todo esto pueden ser consecuencias de que el sistema inmune ataque a algo o detecte algo como antigénico sin que este sea un antígeno real. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí, señora. Sí. Bueno. Sigamos. Entonces, otro de los términos es este que aparece aquí. Dime. Yo sí tengo una duda. ¿Qué eran carinas? Perdón. ¿Caderinas? Las caderinas son proteínas de superficie celular que ayudan a la unión entre la célula y la membrana basal. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Entonces, algunas veces estas proteínas, las desminas también se describen dentro del pénfigo. Las desminas hacen parte de esas proteínas igual que ayudan a la unión estrecha entre células y entre la célula y la membrana basal. Entonces, cuando se atacan estas, pues las células ya no se pueden unir y de ahí que se de esa enfermedad que es el pénfigo vulgar, que lleva al desprendimiento de la piel, a ulceraciones, etc. Bueno, otro de los términos entonces es este término que aparece aquí, que es epítopo. ¿Listo? El epítopo se refiere a una región en la superficie de la molécula antigénica. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí en este esquema que puse. Aquí vemos el antígeno a la izquierda. Ya sabemos que el antígeno puede ser diferentes tipos de antígenos, proteínas, bacterias, un flagelo, por ejemplo, o las vellosidades, o un antígeno O, o un antígeno K, pueden ser epítopos. ¿A qué se refiere esto? El epítopo es el sitio al cual se va a unir el anticuerpo y va a neutralizar ese antígeno. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí que el anticuerpo, acuérdense que lo vimos la clase pasada, tiene dos sitios de unión
al antígeno, ¿listo? Anticuerpo, ese que les dibujé como una Y, que les dije que tenía una cadena pesada, dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, una a cada lado, que aquí tenía la región variable y tenía el sitio de unión al antígeno. Entonces, ese sitio de unión al antígeno es llamado como paratopo o parátopo, y el epítopo es el sitio que se va a unir a ese sitio de receptor del antígeno. ¿Listo? Entonces, los epítopos también son llamados como determinantes antigénicos. Es el sitio al cual se va a unir el anticuerpo del antígeno. ¿Listo? Entonces, hay epítopos que son inmunodominantes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, fíjense que acá vemos una puntica, que es como más angular. Por aquí vemos otra. Y hay antígenos que pueden tener otros epítopos en su superficie. ¿Listo? Pueden haber diferentes tipos de epítopos. Pero siempre va a haber un epítopo que va a ser dominante. Y ese epítopo dominante es el epítopo al cual se va a unir el anticuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando yo les diga que tal región es el epítopo o el epítopo se unió al anticuerpo, ustedes ya van a pensar, el epítopo es ese sitio del antígeno que era dominante y al cual se pudo unir el anticuerpo. ¿Listo? Entonces, algunas veces, algunas proteínas del antígeno son consideradas como epítopos. ¿Listo? Pueden ser inmunoestimulantes y por otro lado también pueden servir como sitio de anclaje de el anticuerpo. ¿Listo? ¿Claros aquí? Profe, ¿puedes volverme a decir lo del parátopo, por favor? Ok, el parátopo entonces hace parte de esa región variable del anticuerpo y es el sitio al cual se une el epítopo. Entonces, donde se ancla el epítopo, es decir, el antígeno, a el anticuerpo. Vale, profe, gracias. Bueno. Otro de los términos que ustedes pues deben conocer, que es importante que conozcan, es este que aparece aquí. Entonces, son los aptenos. Los aptenos, entonces, son sustancias químicas o son también llamados como antígenos incompletos que por sí solos no inducen una respuesta inmune. Entonces, un antígeno incompleto sería un apteno. Por ejemplo, entonces aquí estamos viendo esas moléculas de apteno. Algunas veces, entonces, algunos medicamentos tienen moléculas que pueden ser consideradas como aptenos. Ahora, cuando esas moléculas pequeñas se unen a una molécula transportadora, que es lo que ocurre con varios medicamentos, esas moléculas pequeñas se unen a una molécula mayor, a una molécula más grande, y ahí ellas mismas, unidas a ese conjugado o formando ese conjugado, pueden convertirse en los epítopos. ¿Listo? Entonces, ellas solitas no serán antigénicas. Cuando se unen con una molécula transportadora o una molécula más grande, ellas son capaces de convertirse en antigénicas. ¿Listo? Puede que ellas solitas no llamaran la atención del sistema inmune, pero al estar unidas a una estructura mayor, van a causar pues una reacción inmunológica o son capaces de actuar como antígenos. ¿Listo? Generalmente los aptenos, al ser considerados como antígenos incompletos, ellos solitos no activan la respuesta inmune, como les decía. Ellos son de bajo peso molecular y, como les dije, pueden unirse a otras moléculas, que sean moléculas más grandes, que sean moléculas transportadoras, y allí sí pueden ser capaces de inducir una respuesta inmune. Estos aptenos pueden incluso convertirse en epítopos, ¿listo? Quiere decir que esta molécula, este conjugado, como ya puede ser capaz de activar la respuesta inmune, puede ser que el anticuerpo se una a ese apteno, ¿listo? Pero él solito, el apteno solito, no va a actuar como un antígeno, solo puede actuar como un antígeno cuando se une a una molécula mayor. Profe, Dime. ¿esos aptenos de dónde provienen? Los aptenos pueden ser, por ejemplo, fármacos. Entonces, en algunos casos, cuando nosotros, bueno, ingerimos algún medicamento, creo que esto ocurre con algún antiinflamatorio, ya no recuerdo si es, creo que es el acetaminofén el mismo o la misma aspirina.
ella se desprende, entonces al pasar toda la fase inicial del metabolismo, se va fraccionando y estos fragmentos de estas moléculas se unen a otras células para poder, digamos que actuar. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que se puedan convertir en antígenos, ¿sí? No siempre ocurre, es ocasionalmente. Y en individuos que puedan presentar intolerancia o rechazo a algunas moléculas del fármaco. ¿Sí? Generalmente son Listo, medicamentos profe, gracias. que actúan como aptenos. Vale. Bueno, ya entonces para terminar, listo, apenas. Entonces, bueno, una serie de reacciones, bueno, un término que ustedes verán son las reacciones cruzadas. Acuérdense que al comienzo, cuando les hablé lo que revisé sobre el coronavirus y los niños, les hablé de posibles reacciones cruzadas. Entonces, cuando les hablé en ese caso, yo les dije que los niños eran vacunados con diferentes tipos de vacunas, contra diferentes tipos de antígenos, y que algunos de estos podrían tener similitud con la superficie de este coronavirus. Entonces, es posible que algunos de esos anticuerpos sean capaces de atacar a este coronavirus sin que sean 100% específicos. Entonces, esa similitud puede hacer que la vacuna o los anticuerpos producidos a partir de esa vacunación genere o tenga una reacción cruzada, es decir, que puedan atacar o que puedan neutralizar ese virus. Entonces, las reacciones cruzadas se dan porque los epítopos de una molécula son similares a los de otra molécula o a los de otra superficie no relacionada. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, bueno, epítopos ya sabemos que es el sitio al cual se une el anticuerpo, ¿cierto? El epítopo que tiene un parátopo en el anticuerpo. Entonces, estas reacciones cruzadas se dan cuando los epítopos de dos antígenos o dos potenciales antígenos son similares, aunque no estén relacionados, ¿sí? Por ejemplo, entonces, aquí, en este diagrama de la parte inferior, les muestro, entonces, bueno, ustedes saben de una prueba que se llama la prueba de Rosa de Bengala, o probablemente la verán ya este semestre, ¿no? ¿La han escuchado? No, profe. No, profe. Entonces, esa prueba de Rosa de Bengala es una prueba utilizada para detectar la presencia de Brucella abortus en atos bovinos. La detección de la brucela y de esa bacteria pues es importante porque, como más o menos su nombre nos lo indica, ella causa abortos, causa pérdidas gestacionales y eso implica una pérdida económica importante para estos sistemas de producción. Entonces, es importante detectar la presencia de esta bacteria en los atos, no solo por eso, bueno, por toda la parte productiva y económica, como les mencionaba, sino también porque esta bacteria, pues es una bacteria que también puede afectarnos a nosotros los humanos y pues sobre todo a los profesionales que trabajamos en el área y bueno, los técnicos y el personal que tiene contacto con los animales. Entonces, es importante pues tener un monitoreo sanitario a nivel de pues reproducción para no tener esa bacteria allí en nuestro sistema de producción. ¿Listo? Entonces, esa prueba de Rosa de Bengala nos permite detectar cuándo se encuentra esa bacteria o cuándo hay anticuerpos contra esa bacteria. Ustedes ya saben que el hecho de que haya anticuerpos quiere decir que hubo un desarrollo de una inmunidad adquirida, ¿cierto? Que hubo una exposición. Entonces, cuando se hace esta prueba, algunas veces se obtienen falsos positivos, es decir, se obtienen anticuerpos o se detectan anticuerpos, que sería este caso. Entonces, el resultado positivo es cuando se forman esos grumos, porque hay unión o formación de complejos inmunes, que ya es algo que veremos más adelante. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Resulta que el epítopo de Brucella abortus es similar al epítopo de Yersinia enterocolítica. Son dos bacterias muy diferentes, entonces que en su forma de causar enfermedad, su tipo de virulencia es bien diferente. Entonces la Yersinia enterocolítica, como su nombre lo dice, pues enterocolítica suele afectar a los animales causando enterocolitis, causando cuadros de diarrea severa y la Brucella abortus pues afecta principalmente al tracto reproductivo.
Entonces, las dos son bacterias bien diferentes, con características en su virulencia diferentes, pero tienen epítopos muy similares. Eso hace que posiblemente un hato en el que haya habido una infección por Yersinia enterocolítica nos dé positivo para Brucella abortus, siendo que este hato no tiene Brucella abortus realmente. ¿Listo? Entonces, eso sería un falso positivo. Este sería entonces un ejemplo de reacción cruzada. ¿Listo? Hice la prueba para detectar anticuerpos contra Brucella abortus, pero me dio positivo y, por ejemplo, pues eran causados por anticuerpos contra Yersinia enterocolítica. Entonces, eso sería un ejemplo de reacción cruzada. Entonces, lo que les decía, más o menos hace un momento, cuando ingresan a otro cuerpo, cuando esos antígenos ingresan a otro cuerpo, los anticuerpos desarrollados para otro epítopo pueden reaccionar a esto. Entonces, lo que les decía, con las vacunas. Entonces, por ejemplo, en la fabricación, en el proceso de fabricación de la vacuna contra el coronavirus felino y contra el coronavirus porcino, se detectó que la similitud entre estas dos partículas virales podría generar inmunización sin causar enfermedad. Entonces, por ejemplo, si se utilizara una cepa de coronavirus felino para fabricar una vacuna contra el coronavirus porcino, esto no llevaría a causar enfermedad, pero sí generaría una inmunización, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como son parecidos, como esas dos estructuras virales son parecidas, el sistema inmune ya va a decir, oiga, yo conozco estas proteínas de superficie, por ejemplo, bueno, dependiendo de cómo esté hecha la vacuna, yo conozco estas estructuras y ya mis anticuerpos, aunque no sean específicos contra ese coronavirus, bueno, dependiendo de la especie en el cual se haya aplicado, van a ser capaces de neutralizar esas partículas virales. ¿Listo? ¿Por qué se da esto? Por una reacción cruzada. Entonces, los anticuerpos, por ejemplo, producidos en porcinos hacia el coronavirus felino, por la similitud de la superficie de estos dos virus, puede ser efectivo contra el coronavirus porcino. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son parecidos en su estructura. Entonces, esto sería otro ejemplo de una reacción cruzada. ¿Claros hasta aquí? Sí, señora. Sí, profe. Listo, perfecto. Y ahora ya, para terminar, en estos últimos 3 minuticos, de pronto nos pasamos 2 minuticos, pero para ya cerrar esta presentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de antígeno, y aquí se me quedó casi invisible, cuando nosotros hablamos de un antígeno, bueno, ya hablamos de virulencia, ya hablamos de qué sería un buen antígeno, por allá atrás lo mencioné y ustedes mismos me dijeron que sea capaz de activar el sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una característica de antigenicidad, o digamos de un antígeno ideal pues varía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los antígenos tienen diferentes grados de antigenicidad. Entonces, hay bacterias que pueden ser más antigénicas que otras. Y esto, ¿por qué se da? O moléculas en general, ¿por qué se da? Entonces, un ejemplo de algo que hace muy eficaz a un antígeno, quiere decir que es muy capaz de activar la respuesta inmune, es el tamaño. ¿Listo? Entre mayor sea el tamaño de ese antígeno, mayor capacidad tiene de activar el sistema inmune. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay sustancias con capacidad de generar respuesta inmunológica, entonces, como la albúmina, por ejemplo, personas que son alérgicas a la albúmina. Entonces, el sodio, fíjense el tamaño del sodio. Entonces, estos son 10 nanómetros. Fíjense el tamaño del sodio, es muy pequeño. Ahora, si nosotros hablamos de cloro, si hablamos de glucosa, fíjense en la variación del tamaño. Ahora, perdón. Fíjense cuando comparamos la albúmina, cuando comparamos lipoproteínas, cuando comparamos proteínas más complejas como el fibrinógeno, son de un tamaño muchísimo mayor, ¿sí? De muchos más kilodaltons. Entonces, ¿esto qué hace? Que la proteína, que esas estructuras sean mucho más antigénicas. Entonces, proteínas con un tamaño mayor a 1000 kilodaltons van a ser proteínas con mayor potencial antigénico. Entonces, entre más grande sea el antígeno,
mayor capacidad de ser detectado o mayor probabilidad de ser detectado por el sistema inmune y de generar una respuesta. La complejidad es otra de las características. Entonces, entre más variado sea ese antígeno, entonces, por ejemplo, si yo tengo un antígeno que es todo igualito, entonces que no tiene variación en su superficie, va a ser menos antigénico, ¿sí? En cambio, si yo tengo un antígeno como este, por ejemplo, entonces fíjense que viene como en espiral, que viene otra parte que es más delgada, que hay otra que parece como un tallarín. Aquí, por ejemplo, entonces también hay variación, aquí también en los colores. Entonces, entre más complejo sea el antígeno, mayor diversidad en su conformación, esto va a hacer que se active de manera más efectiva al sistema inmune, ¿listo? Entonces, mayor complejidad estructural hace que el sistema inmune lo detecte más fácilmente. El carácter de extraño, entonces, entre más diferente sea ese antígeno de las células propias, pues más fácilmente va a ser detectado, ¿cierto? Si el antígeno es más parecido a nuestras células propias, pues va a ser más difícil detectarlo. Y la estabilidad estructural también es otra de las características que va a atribuir mayor antigenicidad. Entonces, sustancias como la gelatina, que ya pues sabemos que la gelatina pues está conformada por proteínas que son muy laxas, entonces son muy frágiles, por decirlo así, son poco estables, y la flagelina son débiles, entonces son difícilmente detectables como antigénicas. Mientras que si una proteína o una estructura es mucho más rígida en su conformación, tiene enlaces mucho más fuertes, esto hace que sea detectable más fácilmente por el sistema inmune, ¿listo? Entonces, entre mayor tamaño, mayor antigenicidad. Entre mayor complejidad, mayor antigenicidad. Entre más extraño sea, entonces entre más diferente sea de nuestros tejidos y células propias, mayor antigenicidad. Y entre más estable sea su estructura, mayor antigenicidad. Entonces, un antígeno ideal, pues debería tener todas estas características, ¿listo? No todos tienen todas estas características a la vez, pero eso los hace más antigénicos, ¿listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Los perdí? ¿Están exhaustos? No. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Y bueno, quedamos entonces pendientes de leer qué pasa con el VIH y el paso de la leche o el consumo de la leche materna por parte de niños y proveniente, pues leche proveniente de madres VIH positivo. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra tarea de lectura para que lo discutamos al comienzo de la clase, ¿vale? Vale, profe, te Vale, profe. Al final, porfa. Sí, claro. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. ¿Vale? A la Vale, 1 de la profe. tarde. Vale, Que estén profe, muy bien. gracias. Vale, Profe, yo igualmente. también me puedo quedar contigo Gracias, un profe. momento. Y al final. Cuéntame. Profe,